El bosque de los ecos. Había una vez, en un rincón apartado del mundo, tres personas que vivían en la misma aldea, pero en mundos completamente diferentes. Jacqueline era una joven soñadora y curiosa, Robert un hombre serio y analítico, y a Quetzalí una anciana que había aprendido a escuchar los susurros del viento y a leer los secretos de la tierra. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a esconderse detrás de las montañas, un misterio se presentó en el horizonte. Un rumor empezó a extenderse por la aldea. En el bosque de los ecos, que se encontraba al otro lado de la colina, algo había cambiado. Las sombras se alargaban de manera extraña y los árboles parecían susurrar en lenguas desconocidas. Jacqueline, siempre intrigada por lo desconocido, decidió que debía conocer la verdad. Su corazón palpitaba con emoción ante la idea de una nueva aventura, pero sabía que no podía ir sola. En la aldea vivían también Robert, un hombre de mente lógica y que siempre dudaba de lo inexplicable, y a Quetzalí, quien a pesar de su edad parecía comprender los misterios que la vida traía. Al día siguiente, antes de que el sol se alzara, Jacqueline fue a la casa de Aquetzali buscando respuestas. La anciana escuchó atentamente y tras una pausa que pareció más larga de lo que realmente fue, le dijo con voz suave pero firme: El bosque de los ecos no es un lugar común. No se puede entrar sin entender lo que uno busca. Tienes que ir con otros, con Robert y conmigo. Jacqueline, aunque sorprendida por la respuesta, aceptó con gratitud. Sabía que la presencia de Aquetzalí significaba sabiduría, y la de Robert, lógica y prudencia. Al amanecer, los tres partieron juntos. Jacqueline llevaba en su mochila algunas provisiones, pero lo que más la preocupaba era lo que podría encontrar en el bosque. Aquetzalí, con su andar lento pero seguro, parecía tener una conexión especial con el paisaje que los rodeaba. Robert, por su parte, observaba el terreno con cautela, analizando cada movimiento, cada sombra que cruzaba en su campo de visión. El camino hacia el bosque no era largo, pero estaba lleno de misterios. Los árboles parecían más altos de lo normal, y las hojas crujían como si quisieran hablar. Cuando llegaron al borde del bosque, un viento frío y suave les dio la bienvenida, como si les advirtiera sobre lo que se avecinaba. Aquetzalí levantó una mano y, con una expresión seria, susurró: Recuerden que no lo que vean aquí no siempre es lo que parece. Escuchen los ecos, pero no dejen que los engañen. Jacqueline, con el corazón acelerado, se adentró en el bosque, seguidas de cerca por Robert y Aquetzalí. El ambiente estaba cargado de una extraña energía. Cada paso resonaba en el aire, como si los árboles, en lugar de ser simples seres vivos, tuvieran voces. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar los ecos, voces suaves que susurraban palabras que no podían comprender, risas distantes y de vez en cuando un llanto apagado. Jacqueline sentía como su mente se llenaba de confusión. ¿Qué significaban esos sonidos? ¿Por qué la sensación de que algo la observaba y no la dejaba en paz? Robert, sin embargo, se mantenía firme. Con cada eco que escuchaba, intentaba encontrar una explicación racional, un patrón en el caos de sonidos. Aquetzalí, por su parte, caminaba con serenidad, como si ya conociera las respuestas a las preguntas no formuladas. La jornada continuó y el bosque parecía volverse más denso, más misterioso. De pronto, Jacqueline se detuvo. Había algo que la había llamado desde lo más profundo del bosque. Entre los árboles apareció una figura borrosa, como una sombra. Su corazón dio un vuelco. No estaba sola. Se acercó lentamente y sin saber si debía acercarse o huir. Aquetzalí se adelantó con paso seguro. La figura se desvaneció al instante, como si no hubiera sido más que una ilusión.
La anciana sonrió con tranquilidad. El bosque nos prueba, querida, nos enfrenta a nuestros miedos y deseos. Si no tenemos claridad en el corazón, el bosque de los ecos nos hará dudar de lo que creemos. Jacqueline, aliviada pero confusa, preguntó con voz temblorosa. ¿Pero qué es lo que debemos entender? Quetzalí miró a los ojos de Jacqueline y, con un susurro que parecía ser parte del viento, respondió: No se trata de lo que busques, sino de lo que eres capaz de encontrar dentro de ti misma. La tarde comenzó a caer y el sol ya no iluminaba con su fuerza. El bosque se volvía más oscuro y Jacqueline sentía que algo profundo se estaba moviendo dentro de ella. De repente, los ecos comenzaron a intensificarse. Ya no eran solo voces, sino también imágenes fugaces, recuerdos perdidos, sueños no soñados. Jacqueline cerró los ojos, intentando bloquear la tormenta de sensaciones, pero entonces entendió. El bosque de los ecos no era un lugar físico, sino un reflejo del alma humana. Las voces que escuchaba eran sus propios pensamientos, los miedos y deseos que había guardado en lo más profundo de su ser. Cada eco le mostraba un pedazo de su corazón y no podía huir de ellos. La única manera de encontrar paz era aceptarlos. Ahora lo entiendo, murmuró Jacqueline. Robert, que había estado callado todo el tiempo, la miró con seriedad. ¿Qué has comprendido? Jacqueline, con una sonrisa que iluminaba su rostro, respondió: Que todo lo que busco ya está dentro de mí. El bosque no es más que un espejo de lo que soy. No necesito respuestas externas. Ya las tenía. Con esa comprensión, el bosque comenzó a transformarse. Las sombras se disiparon, los ecos se apagaron y los árboles recobraron su forma familiar. El aire se llenó de una calma profunda. Quetzalí sonrió, como si ya hubiera sabido lo que ocurriría. Los tres caminaron de regreso a la aldea en silencio, pero sus corazones ya no eran los mismos. Jacqueline había encontrado la paz que tanto buscaba. Robert, aunque todavía racional en su forma de pensar, sintió por primera vez que no todo en la vida podía explicarse con lógica. Y Quetzalí, como siempre, había mostrado el camino hacia la sabiduría interior. Aquel día, Jacqueline comprendió que la vida no siempre es un enigma a resolver, sino un viaje a través de las propias emociones y pensamientos. El bosque de los ecos le había enseñado que, a veces, lo que más buscamos afuera está ya dentro de nosotros, esperando a ser descubierto. El sol ya se había puesto cuando regresaron a la aldea, pero en sus corazones brillaba una luz nueva, la de la comprensión y la paz interior. Y aunque las preguntas de la vida nunca cesan, ahora sabían que las respuestas más importantes no siempre vienen de los demás, sino de uno mismo. Y así, en el quieto horizonte, el bosque de los ecos seguía siendo un misterio, pero para Jacqueline, Robert y Quetzalí ya no era más que un reflejo del alma humana, un recordatorio de que, en la vida, el viaje hacia uno mismo es el más importante de todos.